Exterminio. En Tierra Santa, un lugar en las alturas, milenario, donde el sol parecía bendecir con mayor intensidad, se erigía la ciudad santa. Sus habitantes, fervientes creyentes de un Dios único y todopoderoso, se consideraban el pueblo elegido, los herederos de una promesa divina. Desde las murallas de su ciudad, miraban con desprecio a los pueblos de otras tierras, a quienes consideraban impuros, indignos de la gracia divina. Durante siglos, los habitantes de la ciudad santa habían sometido a sus vecinos, imponiendo su ley y su religión. Las incursiones eran frecuentes, las matanzas eran comunes. Los niños de las tierras bajas crecían escuchando historias de horror sobre los invasores, sobre su Dios cruel y sus ejércitos invencibles. En el corazón de uno de estos pueblos oprimidos, vivía Fátima. Tenía apenas 12 años cuando vio a sus padres ser asesinados por los soldados de la ciudad santa. Desde ese día, el odio se convirtió en su único motor. Creció escuchando los relatos de sus mayores, de las atrocidades cometidas por los elegidos, y juró vengarse. Años más tarde, Fátima se convirtió en una líder. Inspiró a su pueblo, les recordó sus raíces, les habló de la esperanza de un futuro libre. Con el tiempo, los pueblos oprimidos se unieron, formando un ejército formidable. Pero los habitantes de la ciudad santa no temían. Seguros de su superioridad, se preparaban para una nueva campaña de exterminio. Hoy, hijos míos, vamos a purificar estas tierras impuras, proclamó el sumo sacerdote, desde lo alto de las murallas. Su voz resonó en toda la ciudad, llenando de fervor a sus seguidores. La batalla fue brutal. Los pueblos oprimidos lucharon con una ferocidad que sorprendió a sus enemigos. Pero la ciudad santa tenía armas más poderosas: tanques, aviones y bombas. Los niños, los ancianos, todos fueron víctimas de la ira de los elegidos. Fátima, al ver cómo su pueblo era masacrado, sintió un odio tan profundo que la consumía. «No nos vencerán, nunca nos vencerán», gritó, su voz ahogada por el estruendo de las explosiones. Pero la resistencia fue en vano. Los pueblos oprimidos fueron derrotados una vez más. Los habitantes de la ciudad santa, creyéndose invencibles, se volvieron aún más arrogantes. Comenzaron a expandir sus dominios, sembrando el terror en todo el continente. Sin embargo, la semilla de la rebelión había sido sembrada. En las sombras, los pueblos oprimidos se organizaron, forjaron alianzas secretas y desarrollaron nuevas armas. Durante años, trabajaron en silencio, esperando el momento adecuado para contraatacar. Cuando llegó ese momento, el golpe fue devastador. Los pueblos oprimidos, unidos por un mismo propósito, atacaron a la ciudad santa con una fuerza inimaginable. Los líderes de la ciudad santa, confiados en sus defensas, se refugiaron en profundos búnkeres. Pero los rebeldes no se detuvieron ante nada. Utilizaron armas químicas, biológicas y nucleares. La ciudad santa, fue reducida a escombros radiactivos. La noticia de la caída de la ciudad santa se propagó como la pólvora. Otros pueblos oprimidos, inspirados por la victoria, se levantaron en armas. La guerra se extendió por todo el continente, luego por todo el mundo. La humanidad, dividida por la religión, la raza y la ideología, se autodestruyó. Fátima, desde las ruinas de su pueblo, observó con horror la destrucción que había causado. Había logrado su venganza, pero ¿a qué costo? El mundo que conocía había desaparecido, reemplazado por un paisaje desolado y contaminado. Y ella, la mujer que había luchado por la libertad, se dio cuenta de que había sido manipulada, utilizada como una herramienta en un juego mucho más grande. La guerra nuclear había transformado la tierra en un páramo yermo. Los pocos sobrevivientes vivían en la miseria, luchando por encontrar comida y refugio. Fátima, junto a un pequeño grupo de sobrevivientes, vagaba por las tierras devastadas, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Pero sabía que la tarea sería imposible. La humanidad había fracasado y el precio había sido demasiado alto. Abraxos sintéticos. Hasta la próxima.